¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Vamos a movernos bajo el título Voz que clama en el desierto. Amén. Voz que clama en el desierto. Voy a leer nuevamente el texto. Lo voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente, que es una versión narrativa. Por eso ustedes lo encuentran un poquito diferente en sus Biblias. Amén. Está en Juan capítulo 1, verso 15 al 28. Dice la palabra del Señor. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía: alguien viene después de mí que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Amén. Estos tres primeros versículos son testimonio del apóstol Juan. ¿Okay? Esto lo escribe el apóstol Juan. Vamos al versículo 19, que ya es el testimonio de Juan el Bautista. Dice: este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres? Él dijo con toda confianza: yo no soy el Mesías. Bien, entonces, ¿quién eres? Preguntaron. ¿Eres Elías? No, contestó. ¿Eres uno de los profetas que estamos esperando? Y él contestó: no. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos una respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías: yo soy una voz que clama en el desierto, enderezad camino para la senda de Jehová. Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron
si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Juan les dijo: yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar la correa de sus sandalias. Este encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Amén. 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 Que Dios bendiga su palabra. Entonces seguimos con nuestra cronología y llegamos al testimonio de Juan en el desierto. Amén. A la edad de 29 años vino palabra de Jehová a Johanán, hijo de Zacarías, que es Juan el Bautista. Si ustedes me escuchan ahorita decir Johanán, es para diferenciar a Juan el Bautista de Juan el Apóstol. A Juan el Bautista le voy a decir Johanán, porque ese es el nombre. Y al otro Juan le voy a decir Juan. Amén, para no confundirnos. Lucas capítulo 3, verso 1 al 3, nos ubica exactamente en el día y el año en que empezó el ministerio exacto de Jesús. Amén. Después de su tevilá, después de su bautismo. Esa es la palabra para bautismo, tevilá. ¿Ok? Si Johanán, Juan el Bautista, tenía 29 años cuando comenzó a bautizar, entonces cuando vino el bautismo de Jesús, Jesús tenía 28 años y medio. ¿Cierto? Porque Juan nació 6 meses antes que Jesús. Además eran primos. Entonces, este dato es muy importante porque a partir de aquí se contará el tiempo del ministerio del Mesías. 70 semanas es el ministerio del Mesías. Desde el momento que llega él a la tevilá, al bautismo, hasta el momento de Shavuot, cuando derrama el Espíritu Santo su fuego sobre los discípulos. Ese periodo lo comprenden 70 semanas. ¿Ok? Por eso es importante esta parte de Lucas. Si ustedes van a Lucas capítulo 3, verso del 1 al 3, se van a encontrar de que Lucas empieza su narración con que estaban algunos reyes. Vamos a leerlo para... Dice Lucas, en el año 15 del imperio de Tiberio César, ¿cierto? Entonces él cita a varias personas con el fin de que nosotros tengamos en memoria la fecha exacta. Por eso sabemos que el Señor tenía 28 años y medio, por este tipo de detalles. Para eso los pusieron ahí, porque históricamente sabemos en qué momento estuvo Tiberio César siendo gobernador de Judea. ¿Quién nos lo dice? La historia. ¿Ok? Entonces sabemos que Juan el Bautista empieza a los 29 años y cuando Jesús viene, Jesús tiene 28 años y medio, es bautizado y comienza su ministerio de 70 semanas. ¿Por qué 70 semanas? Porque va a ir hasta la fiesta de Pentecostés en el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? A medida que nosotros vayamos avanzando, nos vamos a dar de cuenta de que Jesús o Yeshua no tuvo un ministerio de 3 años y medio, como lo enseñó la Iglesia Católica o como lo enseña la Iglesia Cristiana. ¿Ok? Sino que el Señor vino a predicar el año agradable de Jehová Dios. Y ese año agradable es de 70 semanas, más o menos 14 meses. ¿Ok? ¿De dónde sale esta afirmación? Esta afirmación la hace un historiador llamado Eusebio, ¿ok? Por allá en el siglo 3 y 4, que este historiador fue muy venerado, o es muy venerado incluso por los mismos cristianos, pero este historiador pertenecía al imperio de Constantino. Entonces, una persona muy inteligente trató
de poder compaginar la historia del ministerio de Jesús con los 3 años y medio de tribulación que hablaba el profeta Daniel. Cuando él trató de hacer armonía con esto, tuvo que sumar 2 Pascuas más. Usted lo va a encontrar en el Evangelio de Juan. Por eso el Evangelio de Juan, y lo leí al principio, habla primero del testimonio de Juan de que Jesús es Dios. Y por causa de estas palabras, este evangelio es contaminado. La mayoría de las versiones modernas, si ustedes lo leen y lo ponen cronológicamente, les va a dar 3 años y medio el ministerio de Jesús. Pero si usted va a los escritos antiguos, hablan de 1 año de ministerio de Jesús. ¿Ok? Máximo 1 año, 4 meses, 70 semanas. Y esto sí nos lo hablan los primeros escritos. Lastimosamente, el cristianismo ha empañado estas cosas y ahora las personas piensan en un ministerio de 3 años y medio, que Jesús murió a los 33 años. Por ahí también hay un montón de cábala y de otras doctrinas. Pero lo cierto es que la Escritura misma nos dice que vino a cumplir con el año agradable de Jehová Dios. Amén. Bien. Para eso, este hombre tuvo que ajustar fechas, entre ellas las 3 supuestas Pascuas de las que participó el Señor. Dice, según Lucas, Yeshua, el Señor, es sumergido el 16 de febrero del año 27 de la era común. ¿Ok? Y es llevado al desierto por 40 días hasta el día 28 de marzo. ¿Te das cuenta? Son 40 días. Para ese tiempo, el día civil terminaba el 28 de marzo. Y cuando él sale del desierto, dice que el Espíritu lo lleva directamente a Galilea y empieza a predicar en las sinagogas el año agradable del Señor. Usted lo encuentra en el libro de Lucas. Lo primero que llega él a la sinagoga y le dan el rollo del profeta Isaías. Entonces, ahora sí tenemos entendimiento, otro testigo, de que el Señor salió directamente a cumplir con el año agradable del Señor. Amén. Amén. Dice, esto tenía que ser anunciado por un sacerdote. Dice que en el tiempo habían 2 sacerdotes, también lo narra Lucas, que eran Anás y Caifás. Ahí está en Lucas capítulo 3, verso 2, dice, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. ¿Ok? Esta palabra que viene a Juan, ¿por qué no vino a los sacerdotes? Porque ellos eran los sumos sacerdotes. Y eran 2, Anás y Caifás. Porque estos sacerdotes los había puesto Roma. ¿Ok? Ellos necesitaban tener a esos sumos sacerdotes para que mantuvieran al pueblo en religiosidad. Por eso Roma los tenía ahí. Pero dice que Dios no se agradaba de ellos. Y entonces Dios le habla a su sacerdote, a su sumo sacerdote en ese momento, que era Johanán, hijo de Zacarías, que era de la orden de Abías. Y dice, y vino palabra de Dios a Johanán en el desierto. Amén. Porque el Señor le revela a sus siervos, los profetas, sus misterios. No vino sobre estos hombres, sobre los religiosos, no viene palabra de Dios, sino que viene sobre sus profetas. Amén. Amén. Qué linda la palabra del Señor. Entonces, dice, vino palabra de Dios a Johanán, hijo de Zacarías, en el desierto, porque Dios les anuncia a sus siervos, los sacerdotes y profetas, lo que Él va a hacer. De manera que ahora se entiende, ahora este versículo que dice en Isaías 40, versos 3 al 5. Dice, vos que claman en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece,
lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y dijo el ángel Gabriel en Lucas capítulo 1:17: Este vendrá con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar a Jehová un pueblo bien dispuesto. Así que esta voz vino a Johanán, pero esta voz estaba ¿dónde? Predicando en el desierto. ¿Ok? Estaba predicando en el desierto. La predicación de Juan en el desierto, ¿cuál era? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo nos describe la apariencia de Juan. Dice que Juan estaba vestido con pelo de camello y con un cinto de cuero alrededor de sus lomos. O sea, este lugar. El cuero de camello representa la provisión de Dios, porque Él es la fuente inagotable de agua viva. El camello es el único animal que tiene un equipamiento para almacenar muchísima agua. ¿Ok? Entonces, Él se viste de este cuero. Aparte, esta piel de camello lo protegía de la tempestad, de todo esto que sucede en el desierto, tanto del frío como de la fuerte calor. ¿Ok? Entonces, el cuero de camello representa la provisión de Dios en el desierto. El cinto, que dice que estaba alrededor de los lomos, representa la fidelidad de los hijos. Porque de los lomos salen los hijos. Nosotros somos hijos de Abraham. Amén. Pero estábamos, dice la Escritura, que nosotros estábamos en los lomos de Abraham. O sea que de los lomos salen los hijos. Y el cinto representa la humillación, la verdad, la sobriedad y el amor con que tienen que ser sujetados los hijos. Por eso Juan o Johanán salía vestido de cuero de camello con un cinto, que quiere decir que los hijos tienen que estar sujetados a Dios en humillación, en la verdad y en la sobriedad, y que toda provisión vendrá de parte de Dios. Amén. Y dice que salía toda Jerusalén y Judea al Jordán para ser sumergidos en las aguas. Esta palabra, bautismo, en el hebreo, es sumerger. ¿Ok? O sea que no eran bautizados, eran sumergidos. Dice, salían para ser sumergidos en las aguas, y esta palabra sumergido en el hebreo es tevilaj, ¿ok? Que significa inmersión, que significa lavar, purificar. Así que Juan o Johanán sumergía a las personas en el río de las aguas corrientes para que limpiaran sus cuerpos y lavaran sus pecados con el arrepentimiento. Así el agua que corría se llevaría toda inmundicia y esperarían al Mesías purificados para así entrar en el reino. Amén. Así que lo que hacía Johanán, Juan el Bautista, era sumergir a las personas en el río Jordán, porque era necesario que el agua corriera, y esa corriente de agua se llevaría toda inmundicia. Dice, los judíos tenían alrededor del templo piscinas o estanques donde se hacía mikvah, lo que ellos exigían como un nuevo nacimiento para pertenecer a la religión judía. Estuvimos hablando en la escuela dominical que muchas iglesias cristianas tienen estas piscinas o bautisterios, como le llaman ellos, y que aquellos que no se bauticen pues no pueden pertenecer a la religión, ¿cierto? Entonces, según ellos, y las ketubás talmúdicas, porque eso está en el Talmud judío, todo aquel que no naciese de nuevo en la mikvah, en la piscina, no podía entrar al templo ni ser parte del pueblo judío. Por eso ustedes encuentran en los evangelios que había un hombre cerca al estanque. Necesitaba que alguien lo metiera en el estanque, ¿cierto? Para ser sano.
porque esos estanques se usaban justamente para eso, antes de entrar al templo. Entonces dice, por eso, en la conversación de Yeshua con Nicodemo, el Señor le dijo, te es necesario nacer del agua y del Espíritu, porque los judíos alegaban que no necesitaban nacer de nuevo, porque ellos ya habían nacido judíos. Y el Señor lo que le estaba diciendo, Nicodemo, tienes que hacer tevilaj, tienes que hacer una purificación, tienes que limpiarte, tienes que reflexionar. ¿Amén? Esta palabra es muy importante para el pueblo de Dios porque hasta la fecha se hace un rito de esta práctica. Unos la toman religiosamente como el bautismo y otros, por el contrario, la ignoran en su totalidad. No les importa el bautismo. Pero eso es muy importante. Aquí hay una palabra bien importante. Mateo capítulo 3, 6 dice, y eran sumergidos en el Jordán confesando sus pecados. Imagínense que las nuevas versiones no lo narran de esta manera. Las nuevas versiones le dicen, y eran bautizados en el Jordán. Pero ya se dieron de cuenta las sociedades bíblicas de que estas Biblias tienen que dárseles un sentido hebreo. Y la Reina Valera acaba de sacar, o ya sacó hace un tiempito, la Reina Valera hebrea, que ustedes todavía no la pueden comprar, pero el Señor ya nos permitió a nosotros leerla. Y esta Reina Valera hebrea dice correctamente aquí como lo leí, Mateo 3:6 dice, y eran sumergidos, no bautizados, eran sumergidos en el Jordán confesando sus pecados. Esta palabra sumergidos, que quiere decir que debajo de las aguas, cuando se sumergían, se hacía como un remolino, un torbellino debajo de las aguas. Cuando eran sumergidos, no se sumergía lentamente, se sumergía con algún tipo de violencia, se sumergía. Dice que se formaba una especie de remolino, de torbellino alrededor de la persona. E incluso abajo se reflexionaba en cuanto al arrepentimiento de los pecados. Ese remolino, ese torbellino se llevaba esa inmundicia, primero la del cuerpo y segundo la del pensamiento y del alma, y se la llevaba al río allá para abajo. Tiene otro tipo de interpretación, ¿se dan de cuenta? Entonces, dice, se está limpiando no solamente el cuerpo, sino sacando todo pensamiento y pecado del alma. Y algo maravilloso que sucedía era que esto era por la predicación de Juan en el desierto. Es decir, por la fe. Juan predicaba, pero predicaba de tal manera que creaba en las personas este acto de conciencia en sus corazones para que ellos fueran y se arrepintieran. Al fin y al cabo era un símbolo, un acto de obediencia para prepararse a recibir al Mesías. No es una religiosidad, es un acto de justicia, de obediencia. Esto es muy importante porque cuando se experimenta esta tevilaj, no solamente cumplimos con la justicia de Dios, el Señor lo dijo ahí en Mateo, es necesario que cumplamos toda justicia. Juan no quería bautizar al Señor. ¿Cómo te voy a bautizar yo? Dice, hagámoslo porque es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Se puede prohibir? No. Es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Es una religiosidad? No. Es necesario que se cumpla la justicia de Dios. Dice, y no solamente que se cumpla la justicia de Dios, sino que seamos preparados para que nos sumerjan en fuego. Dijo Juan, detrás de mí viene uno más poderoso que yo. A la verdad yo los sumerjo a ustedes en agua para arrepentimiento, para purificación. Pero detrás de mí viene uno que no soy digno ni siquiera de mirar a sus sandalias. Este los sumergirá en fuego. ¡Wow!
Mateo 3:11, yo a la verdad os sumerjo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os sumergirá en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos están listos para que los sumerjan en fuego? Amén, aleluya, gloria a Dios. La predicación de la verdad y vivir en sobriedad y en humillación desatan un amor por las almas a pesar de vivir en el desierto. Dice que venían incluso muchos de los fariseos y los saduceos a bautizarse, a purificarse. ¿Por qué venían ellos? ¿Cuál era la razón de que ellos vinieran? ¿Qué les decía Juan? Ustedes son una generación de víboras. ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de la ira que viene? ¿Qué era lo que los convencía a ellos? La predicación de la verdad. El cinto de la verdad. La predicación de la palabra de Dios con verdad. Amén. Hagan tevilah, purifíquense, hagan frutos dignos de su arrepentimiento, porque he aquí que está entre nosotros uno más poderoso que yo. Juan no bautizaba en el templo. Juan bautizaba en el desierto. Porque en el templo se bautiza para religiosidad. Las religiones bautizan en los templos. ¿Dónde bautizaba Juan? En el desierto. Marcos nos ilustra un detalle específico. Juan sumergía a la gente en el desierto y aunque pasaba el río Jordán por acá, Juan estaba del lado del desierto. No estaba del lado de Judea, sino del lado de afuera, del desierto. Esta región se llamaba Betabara o Betania, son la misma parte. De esta región de Betania eran Lázaro, María y Marta. O sea que Lázaro, María y Marta, con muchos otros, vivían en el desierto. Y allá hubo algo tremendo con Lázaro, ¿cierto? Es que en el desierto es donde el Señor llama a su pueblo y todos aquellos que claman por justicia, que viven en humillación, son llamados de ese desierto. Los otros están metidos en los templos practicando religiones, pero los que están pasando por humillaciones, los que claman al Señor por estas humillaciones, los que claman al Señor para que el Señor haga algo. Cantábamos hace un momentito, Señor, ¿qué hacemos? Alaba, alaba. Si el Señor está en silencio, no te preocupes, alaba, alaba, porque Él está trabajando. Él no descansa. Amén. Entonces dice, en ese desierto donde el Señor llama a su pueblo, todos aquellos que claman por justicia, que viven en humillación, son llamados en el desierto. Y allí son resucitados a renovación de vida. Es en el desierto que son resucitados a renovación de vida. Allí solo dependemos de la provisión de Dios. Dice que Juan comía langostas y miel silvestre. Ya en la escuela dominicana hablamos un poco del menú de Juan. Tremendo alimento y nutritivo, pues que se daba en esa zona. Él no tenía que comprar nada, todo era la provisión de Dios. Dice que venía en el espíritu de Elías. Entonces recordemos a Elías, cuando Elías también se tuvo que esconder por allá, en ese mismo desierto, en una cueva. Y dice que el Señor le enviaba cuervos, con pan y con carne. ¿De qué estaba huyendo Elías? Pues él huía del rey Acab y de Jezabel. Él había cerrado los cielos y había tenido que salir volando. Tuvo que meterse en el desierto porque se le vino el mundo encima. Entonces imagina estar predicándoles y diciéndoles, arrepiéntanse, porque si no se arrepienten no va a llover, y resulta que no llovió. Y se le tiró todo ese mundo encima, y salió Elías y se refugió en la cueva. Y dice que allí en esa cueva supo lo que era habitar en el silencio.
Por eso es el desierto. El desierto es para la reflexión, para la meditación, para aprender a escuchar a Dios. Y a Dios se le escucha en el silencio. Amén. Dice que vino un viento huracanado y una voz dentro del viento que le decía: sal, Elías, sal. Pero Elías no salió porque la voz de Jehová no estaba ahí. Y después vino un terremoto. Y en el terremoto le decían: Elías, sal, sal. Y Elías no salió porque la voz de Dios no era la del terremoto. Y después vino un fuego. Y también una voz. Y Elías dijo: no, esa no es la voz de Jehová Dios. Hasta que vino un silbo apacible. Y la voz, y Elías dijo: esta es la voz de Dios. Se puso, dice que se cubrió la cabeza y salió. Y dice que cuando salió, el Señor le preguntó: ¿qué estás haciendo aquí? Y mire lo que le dice: estoy aquí porque los hijos de Israel han abandonado el pacto y han derribado tus altares y matado a tus profetas. Solo quedo yo y nadie más. Y Dios dice que lo confortó. Dice, le dio una orden a que ungiera a unos reyes y ya lo vio desgastado y le dijo: y vas a ungir a tu reemplazo, que era Eliseo. ¿Ok? Entonces dice que cuando él salió y a ungir a estos, dice que ahí, aunque todos se apartaron de Jehová, él se reservó 7,000 que no habían doblado las rodillas delante de Baal, de los dioses. Yo me imagino la cara de Elías. ¡Wow! De todo este pueblo que hay acá, miles y miles y miles y cientos de miles de personas, solo 7,000 Dios se reservó. ¿Qué va a pasar con nosotros? Dice que solo 7,000 de todo el pueblo, de manera que como Elías, Juan viene con ese mismo espíritu de batalla para hacer volver a los hijos a la reflexión y al arrepentimiento. Porque si no hacen ellos lo que dice Dios, y si no escuchan la voz de Dios, ¿qué voz escucharán ellos? Si nosotros no escuchamos el silbo apacible, si no escuchamos a Dios en el silencio, ¿qué voz vamos a escuchar y a qué voz vamos a seguir? Porque dice que vino primero un viento, un huracán, después un terremoto y después un fuego. ¿Saben qué son esos? Son los ejércitos de Jehová Dios. Porque Dios viene con tempestad por delante. Y si nosotros no esperamos a que venga la voz del Señor, cuando salgamos nos van a destruir, porque son los ángeles. Ángeles destructores vienen delante de Dios. Por eso Elías estaba en el desierto y Elías escuchaba la voz de Dios en el desierto. Por esa razón vino la palabra de Dios a Juan en el desierto. Porque en el desierto se aprende a escuchar la palabra de Dios, a escuchar la voz de Dios, el tono de voz de Dios. Imagínate que le salgan a un huracán, lo coge ese huracán y lo acaba. Tenía que salir a la voz de Dios. Dice también que Juan iba por toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento, y sus multitudes salían para ser bautizadas. Pues por supuesto, pues con esta predicación de Elías, todos quieren salir, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Y dice que los que salían eran también fariseos y saduceos, religiosos. ¿Qué tenemos que hacer? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Porque si no lo hacen, Dios puede levantar a hijos de Abraham aún de las piedras. Ustedes son religiosos, hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué los hacía arrepentir a ellos? ¿Qué los hacía reflexionar? La predicación de este hombre que venía del desierto. La voz que clama en el desierto. Y créanme, hermanos, que no eran palabras de consuelo.
Generación de víboras, les decía Juan. ¿Quién les enseñó a ustedes? Reflexión. Reflexión. Palabras poderosas, fuertes y constantes. Hagan tevilá. ¿Qué tenemos que hacer? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Venga, yo los sumerjo acá. Eso se llama purificación. Y de aquí salen a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Porque cuando ustedes cumplan con toda la justicia de Dios, Dios los va a sumergir en fuego. ¿Cuántos quieren al Espíritu Santo? ¿Ya hicieron tevilá? Amén. Palabras poderosas y fuertes, cortantes. ¿Qué haremos entonces? Practiquen justicia y la verdad. La justicia demostrará tus frutos. No robes. Comparte tus bendiciones con el que no tiene. Frutos de arrepentimiento. Amén. Sé justo con tus siervos. Y si eres siervo, sé justo con tu amo, con tu jefe. Sé justo en la casa de Dios. Sé justo en tu familia. Mantén la justicia, la verdad de Dios por encima de todas las cosas. Frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Y practica la verdad. Esta será tu cinto y hará una protección alrededor de ti. No entrará ninguna artimaña del enemigo, ni falsa doctrina, y tu casa será bendita, y estarás en bendición todos los días hasta que el Yeshua, el Mesías, vuelva. Amén. Y esto no lo dice el pastor, esto lo dice el Salmo. Serán bendita tu casa, tu arteza, pero tienes que vivir en la verdad de Dios. Decíamos en la mañana, ¿qué es mejor, vivir en el desierto o vivir en el mundo? Amén. Hablamos de los esenios. ¿De dónde venía Juan? ¿Por qué Juan predicaba esto? Porque Juan vivía en esa reflexión todo el tiempo. No necesitaba ir a la farmacia. Ellos mismos sabían que la palabra de Dios traía sanidad. Las planticas salían y sabían que la planta tal cura tal cosa. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Hablamos que incluso no tenían hijos porque ellos recogían a todos los niños que estaban por ahí deambulando y los criaban como ellos, porque Juan fue fruto de eso. Cuando muere Zacarías, que lo matan en el templo, dice que Ana se lo llevó al desierto, pero Ana estaba muy vieja, también murió. O sea que alguien tuvo que tomar a Juan y se le llevó al desierto. Y allá en el desierto el Señor lo formó de esta manera. Amén. Si vives en la verdad, romperás toda maldición y toda falsa doctrina. A mí me encanta derribar altares. Yo soy feliz. Pero tenemos que vivir en la verdad. Amén. Los judíos tienen una ley, porque resulta que ahí en Mateo y en Marcos incluso lo dice, hubo un testimonio del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y el Talmud judío dice, nosotros no escucharemos a ninguna voz del cielo. Así lo dice. Nosotros no escucharemos ninguna voz del cielo. Que incluso Pablo, el apóstol Pablo, después más adelante lo discute en una de sus cartas, que dice que todo aquel que escuche otro evangelio, sea por ángel o por otra doctrina, sea anatema, sea maldito. Pero ¿esto de dónde viene? De aquí, de esta afirmación. Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Juan escuchaba la voz de Dios. Él sí la escuchaba. Y Pablo también la escuchaba. Porque Pablo hace apología, hace defensa de esta palabra. ¿Por qué los judíos escribieron entonces que no iban a cumplir con lo que se dijera desde el cielo?
porque ellos habían escuchado este testimonio y no les convenía. A su religión no le conviene que nosotros hablemos la palabra que Dios nos da. ¿Qué hacían los esenios? Lo que dice la palabra de Dios, esto hacemos. Lo que no dice la palabra de Dios, no lo hacemos. Y cuando escuchamos la voz de Dios, que es un silbo apacible en el silencio, usted va a la palabra de Dios y Dios la confirma. Ya lo he dicho, vete al libro tal y allá lo vas a encontrar y encuentras toda la historia. O sea, wow, qué hermoso, porque yo sí escucho la palabra de Dios. ¿Cuántos escuchan la palabra de Dios? Amén. Somos como las plantas, recuerden las plantas. Las plantas necesitan de luz para vivir. Amén. ¿Cierto que necesitan de luz? Dice la palabra de Dios que la verdad es luz. La palabra de Dios es luz, o sea que es verdad. Y el Señor Jesucristo dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ¿a qué nos llama el Señor? A vivir en la verdad, a vivir en el testimonio del Señor Jesús. Dice que para que las plantas vivan, necesitan luz. Si no la tienen, se mueren. Hay otro factor que necesitan, que es el agua. Pero si no tienen luz, se mueren. Y aún la planta, cuando está en la raíz, tiene luz. Que yo les hablé en alguna ocasión. Hay una luz negra. ¿Se acuerdan? Que lo discutimos acá. O sea que las plantas necesitan luz para vivir. Hoy en día, la gente no quiere tener plantas. ¿Cierto? La gente prefiere tener plantas artificiales. Porque no tienen que regarlas, porque no tienen que acomodarlas, sacarle la tierrita. ¿Cierto? Y son de plástico, son hermosas todo el tiempo, miren. Todo el tiempo están lindas. ¿Saben, hermanos, que así es el mundo? Son lindos, se ven preciosos por todos lados, son maravillosos, pero están llenos de plástico. No tienen vida, no tienen luz. Y así hay muchas iglesias. Pastores y pastoras supermodelos, plásticos. Ya no les cabe botox en la cara. Yo no critico eso, cada quien hace con su cuerpo lo que bien decida. Pero me refiero a que las iglesias están llenas de plásticos, de personas que no tienen luz, de pastores que hablan sin luz. Amén. ¿Han visto ustedes iglesias así? ¿Cómo se conocen estas iglesias? ¿Cómo se conocen las personas que vienen a estas iglesias? Por sus frutos. Frutos de plástico. Y una vez tuve que predicar, a propósito, aparte de este mismo texto, hace muchos años atrás, y yo venía con todo, estaba nuevecito, yo tenía esa espada bien afilada, yo quería volarle la cabeza a cualquiera. Y tuve que predicar, y prediqué un sermón precioso, horas y horas de estudio, con referencia a que las personas tenían que hacer reflexión y volverse a Dios. Las personas lo recibieron, yo terminé mi sermón, yo me fui y recibí una visita de una de los líderes y me dijo, mire, nosotros pensamos que usted iba a traer mejor palabra, nosotros pensamos que usted iba, porque yo invité gente para que viniera y esa gente venía a escuchar buena palabra. Y le dije, ¿qué le hablé yo? Dije, no discuta conmigo, discuta con el Señor, porque para ellos buena palabra era motivar a las personas a que vinieran a su iglesia. Yo no necesito que vengan a la iglesia. Yo necesito que ustedes se purifiquen porque el reino de los cielos se está acercando. No, yo pensé que usted iba a traer un mejor sermón.
Si yo no voy a traer ningún sermón que Dios no me dé. Amén. Y hay tiempo de llorar, hay tiempo de afligirnos, hay tiempo de gozarnos, hay tiempo en que el Señor nos muestra misterios, pero hoy nos tocó tiempo de reflexión. Amén. Y se recibe de la misma manera. Bendito Dios. ¿Cuánto necesitamos de esos pastores vestidos de pelo de camello? Amén. Con el cinturón bien puesto, con el cinto bien puesto. Ya quedan pocos. Quedan pocos. ¿Cuánto necesitamos nosotros de estos pastores que cuando abran su boca, ustedes puedan escuchar palabra de Dios? Amén. Yo necesito pastores así. Yo tengo pastor. Yo no me mando solo. Yo tengo pastor, yo tengo hermanos, tengo a una gran cantidad, una nube de testigos con la que nos sentamos a discutir las cosas del Señor. Y créanme, hermanos, que no son de acá de este país. Tengo hermanos en Israel un montón, tengo hermanos en Argentina, tengo hermanos en Chile, hay otros hermanos en Colombia, hay otro hermano que está en México, hay otros hermanos por aquí arriba, habrán 2 o 3, pero no están aquí. Imagínense, 7,000 de una multitud. Con razón los discípulos le preguntaron al Señor: Señor, ¿quién se salvará? ¿Quién se salvará? Aquellos que estén preparados para recibir al Señor. Amén. ¿Cuántos están listos para recibir el reino? Amén. Hagan tevilá. Practiquen el derecho, la verdad y la justicia, y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Dice que Juan, lleno del Espíritu Santo, desde el vientre de su madre, porque a él lo bautizaron, fue en el vientre, a Juan el Bautista. Dice: Juan, lleno del Espíritu Santo, dio testimonio a los religiosos que mandaron a preguntarle 3 veces. 3 veces le preguntaron a Juan: ¿quién eres? Ahí en Juan 1:19. ¿Quién eres? Y él contestó: yo no soy el Mesías. Y le volvieron a preguntar en el verso 21: ¿quién eres? ¿Elías o los profetas que estamos esperando? No soy ni Elías ni los profetas. Y la tercera vez le preguntaron ahí en el verso 22: entonces, ¿quién eres? Dinos, ¿quién eres tú? ¿Qué fue lo que respondió Juan? Te lo voy a responder con algo que escribí yo. Yo soy la voz que clama en el desierto. Preparo el camino a Jehová, enderezo calzada en la soledad a nuestro Dios. Vengo a levantar al caído y a derribar todo lo que se ha levantado en contra de Jehová, a que lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y a preparar para que venga la gloria de Jehová y que toda carne la vea, porque así lo habló la boca de Jehová. Y vengo en el espíritu y el poder de Elías. Yo no soy Elías, pero fui enviado para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar a Jehová un pueblo bien dispuesto. Amén. ¿Cuántos podemos contestar de esta misma forma? Si te preguntan a ti: ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿O necesitamos tevilá? ¿Necesitamos un chapuzón? Bendito Dios. Recuerden que la tevilá se hace todos los días. Algunos los bautizaron ya de una vez y para siempre, pero todos los días pecamos. Todos los días nos arrepentimos. Todos los días necesitamos purificarnos delante de Dios antes de ir delante de su presencia. Ni se te ocurra
no purificarte e ir delante de Dios. Ahora ya lo sabes. Antes por su misericordia no fuimos destruidos, pero dice el Señor que cuando ya tengas entendimiento, entonces tienes que hacer fruto. Practícalo. Cuando te levantes en la mañana, hazte vilá. Límpiate, purifícate, quítate la lagaña. Y ve delante de la presencia de Dios. Estás delante del Rey. Y no se te ocurra ir sin ofrenda. No acá. Delante de la presencia de Dios. Lleva tu incienso, lleva tu mirra y lleva tu oro. Amén. Ustedes ya lo comprenden. Ustedes tienen entendimiento. Mire lo que dice Romanos 12:1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Por la renovación de tu entendimiento. Ayer no lo sabías. Hoy el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Para eso es la purificación, para vivir en la verdad. Porque el diablo ha cegado el entendimiento del mundo. Pero nosotros no somos del mundo. Amén. El diablo cegó el entendimiento del mundo. Pero nosotros no somos del mundo. Nosotros vivimos en un desierto llamado Reino de los Cielos. Allá afuera está el mundo. Y tiene sus pasiones y tiene sus deleites. Pero nosotros vivimos como los esenios, si usted lo quiere aceptar. Vivimos en ese lugar que Dios nos preparó, donde escuchamos la voz de Dios. Amén. ¿Cuántos han tenido esa experiencia como Elías? Que en su mente y en su corazón se han tenido que refugiar por allá en una cueva, en un desierto, donde nadie puede entrar porque afuera hay una tormenta. Y solo hasta cuando viene la voz de Dios, reaccionamos y salimos. Amén. ¿Por qué entonces bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni ninguno de los profetas? Y contestó Juan: yo sumerjo a los que buscan a Dios en agua, pero detrás de mí viene uno de lo cual no soy digno ni siquiera de levantar la vista a sus sandalias. El que me envió a purificar con agua a su pueblo me dijo: en quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que lo sumergirá con el Espíritu Santo. Amén. Este es el testimonio de Juan, hijo de Zacarías. Él no era la luz, pero él habitaba en la luz. Él vivía en la luz. Sus palabras tenían tanto poder que hizo temblar a los gobernantes y por eso después lo metieron preso. Porque la palabra de Dios hace zarandear. Y aún los gobernantes se van a ofender. El siervo de Dios, la sierva de Dios, hace ofender al gobernante. ¿Cuándo lo va a hacer ofender? ¿Qué le dijo Juan al rey? Tu hermana no te es lícita porque es la mujer de tu hermano. Si yo le dijera a alguien: tú no te puedes acostar con un hombre porque eres un hombre, ¿quién viene sobre mí? El gobernante. Y me pone preso. Porque así es la palabra de Dios. No nos puede temblar la voz. Les voy a hablar después del ser que sale de esa voz. Por eso se le dice voz que clama en el desierto. Porque así como cuando Dios habló y su esencia salió y se hizo carne, también nosotros cuando hablamos y clamamos, algo sale de nosotros para predicar. Y es en el Espíritu. Luego los voy a llevar allá. Amén.
¿Y tú? ¿Dónde estás? ¿En el desierto? ¿Viviendo de la provisión de Dios? ¿O estás en el templo con los religiosos, viendo predicar a un hombre de arrepentimiento y que se ve como loco? ¿Dónde estás tú? ¿Te sientes plástico o plástica? Mire qué linda ilustración. Cuando ustedes recuerden esa palabra y vengan al templo, acuérdense de estas matas, que son puro plástico. Preciosas. Acuérdense de esto, no podemos ser como estas matas, solo están para adornar acá. Amén. ¿Te hace falta luz? ¿Te hace falta luz? Dice la palabra del Señor en Santiago: aquel que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Amén. Él es la luz del mundo. Yo simplemente soy una voz que clama en el desierto. Amén. Y si ustedes y yo estamos en el mismo desierto, comprendemos las palabras del Señor. Amén. Pónganse de pie. Vamos a pedirle al Señor en este minutito de silencio que vamos a tomar, que el Señor pueda hablarnos a nuestro corazón, para que hagamos reflexión, para que podamos nosotros prepararnos para la llegada del Señor. Quizás lo veamos muy lejos, que todavía falta mucho, pero recuerden que nuestra vida es como un soplo. No perdamos la oportunidad de estar a cuentas hoy con el Señor. Si tenemos que ir mañana, pues nos vamos al descanso. Pero cuando venga el Señor en su gloria, los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Y dice en Cristo, en el Señor. Y después los que estemos vivos seremos transformados. Así que es mejor estar a cuentas con el Señor. Aprender a escuchar la voz de Dios. Dice que Él vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. ¿Cómo podremos nosotros discernir esto? O escucharla. Si medio se levanta un fuego, y allá estamos. Y cuando menos resultamos con las orejas quemadas. No crean, hermanos, esto de la pandemia ha hecho desviar a muchos, pero no es la voz de Dios. Amén. Vamos a tomar un minutito en silencio. Reflexionen, agradezcan, alaben. Amén. Gloria a Dios. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, que nos has permitido estar allí en este lugar donde solo podemos escuchar tu voz, Señor. Gracias por el privilegio que nos das, mi Dios, de poder abrir nuestra boca y predicar tu palabra. También, Señor, como decía la alabanza, nos duele, mi Dios, de que hablemos y que personas se preocupen más por su religiosidad y no entiendan, Señor. Los queremos ayudar, los queremos sacar. Ayúdanos, mi Dios, a mantenernos firmes y fieles en tu verdad, a predicar la palabra de verdad, Señor. Sabemos que multitudes perecerán, Señor. Y nos dolemos, mi Dios, porque piensan que los profetas, y que los sacerdotes y los pastores son la luz, y no somos la luz, Señor. Solo somos voz, una voz que clama en el desierto, Señor, que se arrepientan, que vuelvan a tus caminos, que te reconozcan como Dios, como el único Señor y Salvador. Dice tu palabra, dice: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno solo es, y amarás a Jehová tu Dios por sobre todas las cosas. Y nuestro Señor y Salvador dijo: y amarás también a tu prójimo como a ti mismo. Ayúdanos, Señor, a no callarnos. Ayúdanos, Señor, a que el lamento, mi Dios,
aún viéndolos arrodillarse en delante de lo que ellos creen que es Dios y no lo es, Señor, que ellos puedan despertar, mi Dios. Así como has renovado, Señor, nuestro entendimiento, oramos, Señor, también por nuestra familia, porque mucha de esa multitud, Señor, hace parte de nuestra familia. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene y nos reconforte, mi Dios. Anhelamos el gran día, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada día, mi Dios, ponernos a cuentas contigo, a purificarnos, Señor, a reflexionar y a entender, mi Dios, tus caminos. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, y te pedimos, mi Dios, que tu buen Espíritu vaya delante de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos el próximo martes, 6 de la tarde. Amén. Y que Dios siempre habla en él.